Hola, buenas. Estamos con Marco Terrucci. Marco es argentino, pero radicado en Venezuela ya hace varios años. Te conocemos por tus columnas, por tus escritos sobre Venezuela, siempre muy interesantes, políticamente muy orientadoras y muy accesibles a los que vivimos lejos de Venezuela. Es un honor para nosotros, compañero, poder entrevistarte y conocer de primera mano eh, el día a día de Venezuela y poder conversar contigo. Bienvenido a esta iniciativa nuestra que quiere aunar a la izquierda chilena y latinoamericana. Bienvenido, Marco, y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Lindo estar acá, lindo estar en Valparaíso, en Chile. ¿Te ha gustado Valparaíso? La verdad que hasta ahora me gustó mucho. Me alegra. Bien. Marco, pero claro, vamos a hablar de Venezuela porque hablábamos hace un rato, Venezuela está en una zona, como tú decías, de silencio, se habla poco de Venezuela, pasa por los dos extremos, ¿no? O se habla desde el escándalo, donde lo más normal puede ser un escándalo, o se silencian cosas de Venezuela. Se oculta, por ejemplo, el pueblo chavista, nunca lo vemos, vemos más bien las rarezas. Entonces me gustaría que tú, que vives en Venezuela y estás aquí ahora, nos contaras cómo es para un chavista, para alguien identificado con la revolución o el proceso bolivariano, vivir el día a día en Venezuela. Sí, primero, como decías, Venezuela se ha vuelto un tema incómodo, como que costara hablar, ¿no? Y se haya optado por varias resoluciones. Yo creo que a veces ha costado como entrarle al fondo del debate y comprender lo que está pasando desde sus diversas dimensiones. Y es un debate que no es un debate que no esté en Venezuela permanentemente en la gente, ¿no? Yo formo parte del chavismo, hago mi militancia, mi vida política y mi apuesta ahí. Y justamente es el chavismo quien más está enfrentado a esta situación de dificultad económica, producida por un monumental ataque sobre todas las variables económicas y una gran dificultad para encontrar una respuesta. No se ha logrado estabilizar la economía y hay elementos de adentro que sabotean también el proceso de restauración económico. Entonces el día a día es el día a día que ha sido conducido como parte de la estrategia a una gran dificultad para los actos cotidianos, por la hiperinflación o con el desabastecimiento para encontrar los productos o incluso para el transporte para ir de un lugar al otro, o por el tema de los apagones de luz o por el gas, pero digamos es una cotidianidad asignada por una dificultad ahí donde hasta hace pocos años se había logrado avanzar y mejorar las condiciones de vida. Sí, porque con Chávez se avanzó mucho, ¿no? Se sacó a mucha gente de la pobreza, las condiciones de vida en general de los sectores populares mejoraron mucho, pero después vino, bueno, la muerte de Chávez y la arremetida que sufrió Maduro. ¿Cuánto de todo esto es, en tu opinión, producto del bloqueo, del ataque, de la guerra económica que sin duda existe? ¿Cuánto es de no lograr encontrar desde el interior y bajo esas circunstancias una respuesta y una salida a la recuperación económica? Sí, primero creo que no es solamente una guerra económica, ¿no? Es un país que ha sido puesto Sí. en un escenario de guerra y eso atañe a todas las variables, la comunicación, la diplomacia, incluso en términos militares, un país asediado. Y yo creo que eso es una primera gran explicación y va desde el saboteo del empresariado nacional hasta el bloqueo internacional, financiero, que es cada vez más agudo, o sea, no es que ha disminuido, al contrario, aumenta. Y después, dificultades internas para encontrar cuáles son las respuestas adecuadas, cómo ejecutarlas, con qué actores, problema de corrupción que se está buscando combatir pero que afectan la posibilidad de estabilización. Y eso ha generado un cuadro de dificultad prolongado. Y esta idea de retroceso tiene que ver con que efectivamente se había avanzado y ahora se está peleando para no ir hacia atrás. Y esa pelea involucra a todos los niveles del chavismo. Digo, pienso en el gobierno, pienso en quienes toman decisiones macroeconómicas, pero también en el chavismo como una experiencia de organización popular, del partido, los movimientos, y hay una cotidianeidad de la resistencia organizada para hacer frente a las lógicas desatadas por el ataque económico, que va hasta también, digamos, toda la lógica especulativa de los comerciantes. Entonces yo te diría que hay una lógica de pelea cotidiana, alguna más pasiva si se quiere, que es como no caer en los llamados de la derecha, otra más activa como organizar un comité local de abastecimiento y producción, hacer una elección en un consejo comunal, alistarse en la milicia bolivariana, todo eso forma parte de las razones y las cotidianidades de la guerra que explican en parte por qué la revolución no ha caído, ¿no? ¿Cómo se explica eso justamente? ¿Cómo se explica que con todo el ataque, con todas las dificultades, con toda la agresión que sufre Venezuela interna y externamente, haya un pueblo chavista todavía sosteniendo la revolución? ¿Cómo se explica el apoyo? Hay una experiencia de radicalización democrática, construcción de un protagonismo muy fuerte y popular de los sectores más humildes que habían sido históricamente excluidos.
de conformación de un sujeto histórico y de una identidad política chavista muy arraigada en las barriadas, en las zonas campesinas, en todo el país que antes era invisible y existió a través del chavismo, ¿no? O sea, defender el proceso de transformación no es defender al gobierno, es defenderse a sí mismo, defender a lo que se ha logrado hacer y a la posibilidad de seguir siendo. No se está enfrentando una oposición que quiere hacer un gobierno para plantear otro modelo, se está peleando contra una revancha gigantesca que amenaza con querer perseguir al chavismo hasta el final de los rincones de Venezuela. Entonces hay pelear por uno mismo, por la historia, por la posibilidad de seguir siendo, y hay pelear contra lo que se está viniendo de frente. Esa base, creo yo, fue una apuesta estratégica que fue posible gracias a la apuesta de Chávez y a un pueblo que dialogó con ese liderazgo y creó un movimiento histórico. Junto a eso yo diría que no ha caído porque hay una unidad de la Fuerza Armada que no han logrado quebrar, eso es clave, porque hay una unidad del chavismo todo, por ejemplo en la última elección del 20 de mayo para presidente fue el candidato Nicolás Maduro, sí, y no hubo rupturas, y porque hay una unidad de mando que en los momentos más críticos en lo político permitieron salir adelante. Pienso, por ejemplo, en el caso de la Asamblea Constituyente del año pasado, cuando estábamos contra las cuerdas, al borde del incendio, hubo una capacidad de liderazgo de Nicolás Maduro que planteó una jugada, era la única carta que había y la acertó, ¿no? Y además una salida política y pacífica, ¿no? Además de sorpresiva, fue pacífica frente a en un momento de mucha violencia. No, y pensemos qué sería de Venezuela si hubiera salido mal esa apuesta, si hubiera votado poca gente, si no hubiera logrado desmovilizar a la base social de la derecha, si no hubiera puesto en crisis a la derecha que luego se presentó a elecciones. Yo pienso, el país que tenemos hoy es también el país que no han logrado crear. Y hay un país que ellos quieren lograr, que es un país del enfrentamiento civil, de la persecución política, de la revancha, en términos nacionales, ¿no? Y en términos internacionales de la entrega absoluta de los hilos y las riendas a los Estados Unidos. Tengo entendido que una de las primeras leyes que aprobó la Asamblea Nacional de Derecha, ¿no es cierto?, fue que las casas de la Misión Vivienda se pudieran vender una vez que alguien fuera propietario de ellas, ¿no? Por ejemplo, la Venezuela que vendría si es que la derecha volviera a gobernar Venezuela, y yo me imagino que muchos tienen conciencia de eso, ¿no? Sí, yo creo que la revancha se expresaría en quitar, digamos, las conquistas que van desde la vivienda hasta los mecanismos de salud, hasta todas las formas de participación legalmente aceptadas en las leyes y ahora seguramente en la próxima Constitución, hasta la persecución del chavismo no como gobierno, sino como una experiencia popular. O sea, acá la derecha tiene que reformatear el país, tiene que recomenzarlo, claro, no lo puede gobernar desde lo que hay, disciplinar desde lo que hay. Entonces eso evidentemente nos remite a lo que fue el proceso de la dictadura en Chile, sí, a lo que fue la dictadura en Argentina, que son clases dominantes que saben que para aplicar su plan la única manera es una contrarrevolución, ¿no?, a un sujeto histórico. Eso no hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Y en particular cuando el chavismo no es una experiencia de las clases medias ilustradas. Digo, hay clases medias ilustradas que son chavistas, pero el corazón, la columna vertebral y la cabeza son los sectores populares. Es la gente de a pie, es la barriada popular, es el campesinado, es el afrodescendiente, el pescador, o sea, es el país de abajo. ¿Cómo ese país de abajo con tantos problemas llega a fin de mes? ¿Cómo obtiene su alimento básico? ¿Cómo lo hace para sobrevivir? Bueno, hay varios mecanismos, ¿no? Hay un mecanismo, por ejemplo, los comités locales de abastecimiento y producción que permite... Los CLAPS. Exactamente, enfrentar con algunos productos básicos mensuales subsidiados y un proceso de organización. Y después hay muchos mecanismos, ¿no? Desde la gente que se fue del país y manda remesas, la gente que sigue el alza de los precios cuando tiene algún transporte, pienso por ejemplo un taxista o que vende comida, ¿no?, y sigue ese aumento diario, gente que se ha ido a buscar oro a la zona de frontera cerca con Brasil, gente que va y viene entre la frontera colombiana para comprar y revender cosas, gente que trabaja hacia afuera para ganar un puñado de dólares y que eso vale mucho en Venezuela. Hay estrategias para hacer frente que hacen que no estalle el país, que haya una voluntad de mantenerlo y encontrar las soluciones dentro de este gobierno, en este proceso, pero que estemos ante una metamorfosis económica. O sea, a medida que se prolonga la situación de dificultad, hay una transformación por abajo de la economía que es peligrosa porque atañe a los lazos de solidaridad, atañe a la organización y hay que dar una pelea cultural silenciosa. El chavismo es una apuesta por la solidaridad, el espacio común, la resolución colectiva. Por la comuna también, ¿no? Chávez decía, comuna o nada, tú trabajaste en el Ministerio de Comunas. ¿Qué pasa con el tema de la comuna en Venezuela? Estamos llegando dentro de poco a 3.000 comunas en todo el país. Hay más de 25.000 consejos comunales. Y es para mí la experiencia donde más se condensa
parte más avanzada del chavismo, ¿no? Para quien no lo sepa, la comuna es una estructura político-administrativa, ¿no es cierto?, en Venezuela, que tiene capacidad de gestión, tiene una vez que se constituye, ¿no es cierto? Sí, es creada desde las mismas bases, ¿no? Organizadas en consejos comunales, que tiene, digamos, la escala de una asamblea barrial. Se reúnen varios consejos comunales, deciden crear un espacio que los contenga a todos, que es una comuna, que es un espacio definido desde la comunidad, y ahí se instala un gobierno comunal. Se crean órganos de gobierno, un parlamento, un órgano contralor. Que es paralelo a las parroquias, lo que en Chile serían las alcaldías. Claro. Bueno, y ahí está la relación. La alcaldía o la gobernación o los ministerios tienen que tributar a la conformación de las comunas, es decir, el objetivo no solamente es democratizar el Estado, sino construir una nueva base estatal por abajo, y el espacio de transformación es la sociedad, que empieza a recuperar hilos del poder, empieza a hacer ejercicios de ese poder, a recibir transferencia de competencia, de recursos, y se va gestando de un gobierno por abajo. Eso es el proyecto estratégico de Chávez, ¿no? Que cuestiona la idea de que el objetivo es el Estado solamente, el Estado es una bisagra que permite transferir, que cuestiona la economía solamente como privado, hay economía privada, estatal y la propiedad social. Es, si se quiere, el horizonte más radical en el sentido de la raíz para pensar la transformación de una sociedad actual capitalista a una que transite hacia un modelo, en este caso, social comunal. O sea, ahí está el germen de la alternativa, en la base, en la comuna. Ahí está el germen y ahí está, a mi modo de ver, la propuesta más potente de la transformación que planteaba Chávez, que nos sirve para pensar incluso los procesos contemporáneos de América Latina, nos sirve para pensar, bueno, ¿y qué se hace si se llega a un espacio de gobierno? ¿Qué se hace cuando se está en el Estado? ¿Cómo se gobierna en clave de aportar a esta construcción territorial de autogobiernos, autogestiones? Y pone, digamos, un poco en debate, bueno, las limitaciones de la democracia tal y como la conocemos, la economía como la conocemos, solamente restringida al ámbito de lo privado, y plantea avanzar y que sea una experiencia de organización masiva. ¿Y en el campo? En el campo hay mucho apoyo popular al chavismo. Sí, el campo es donde más se ha consolidado la organización, donde más comunas hay con fortaleza, además económicas, y creo que era además dentro del mundo de los sujetos excluidos quien más estaba afuera, ¿no? de la historia venezolana, de sus mitos, de sus verdades. Era un país caído del mapa, y Chávez viene justamente de ahí, y toda una parte de la población, por ejemplo, llanera, que estaba totalmente por fuera, pasa a ser protagonista central de la historia. Entonces hay un apoyo a Chávez en las zonas llaneras que es realmente impresionante. Bueno, su último cierre de campaña en el 2012 es muy gráfico sobre eso, y creo que ahí, digamos, hubo una cuestión que no se va a quitar con nada. Me parece que ahí está un poco el asunto meollo de la confrontación actual. O sea, hay que caracterizar contra quién peleamos, qué método se está desplegando y qué objetivos tiene. Cuando uno caracteriza eso, que es el adversario o enemigo, las reglas del juego y su objetivo final, uno solo sabe que puede pelear y debe ganar adentro del espacio de la revolución. Yo creo que solo el chavismo puede salvar al chavismo, y en ese salvar al chavismo en la revolución va a salvar al país todo. Por fuera de estos dos bloques hay análisis, hay textos, hay ficciones, hay imaginarios, pero no hay lucha real, no hay sujeto, no hay nada. Marco, ¿qué hace que sigas en Venezuela y no te vuelvas a Argentina? Para ir finalizando, terminemos con 2-3 preguntas personales. Bueno, Argentina me llama porque hay mucho que hacer, hay que sacar a Macri lo antes posible al proyecto de saqueo que está habiendo. Hay elecciones el próximo año. Hay elecciones el próximo año, tenemos que sacar a Macri y ratificar a Evo Morales en Bolivia. Y creo que Venezuela es un espacio que nos ha convocado a pelear a varias generaciones, a defender ese proyecto común. Y como dicen allá, hay que estar en las buenas, pero hay que estar en las malas también. Y mientras pueda aportar algo, que en este momento es un libro, es recorrer Argentina, ahora Chile, después voy a estar en Colombia, contando estas historias de la revolución, creo que es una forma de aportar a la comprensión de lo que allá está en juego. Le debemos a Chávez. Justamente, sí, le debemos a Chávez muchas cosas, eso es cierto. ¿Y tu libro es en parte una deuda con Chávez? Con Chávez y con quien para mí son los héroes y las heroínas de Venezuela, que es la gente a pie. O sea, a mí la gente que me enseñó a hacer política en Venezuela es el comunero, la comunera, el campesino, el que rescata una tierra, el que arma un club, el que se levanta a las 3 de la mañana para hacer su cola para conseguir la comida y después sale a pelear. Ahí para mí está el sujeto histórico, y cada vez que uno haga un análisis o piense o dude o tenga alguna situación, hay que volver ahí, preguntar ahí, el sujeto, ¿dónde está? ¿Qué piensa? ¿Qué debate? ¿Qué está diciendo? ¿Qué tiempo me está planteando? ¿Cuáles son sus límites, sus impaciencias? Uno no es la medida de las cosas. Yo no soy parte de quien antes no existía en Venezuela y fue redimido por sus manos con el proceso. Yo soy un internacionalista argentino que llegó
allá sumarme una lucha. Entonces, mi tiempo no es el tiempo de ese chavismo que yo admiro. Entonces, tengo que siempre trabajar pegado con eso, escucharlo, ¿no? Como decía Rodolfo Walsh, escribir es escuchar. Y después contar esas historias, los diálogos, las conversaciones. Y no quiere decir que eso sea todo, ¿no? También es igual de importante los acuerdos geopolíticos, las salidas electorales, todo eso conforma la totalidad. Tu libro está en la otra parte, en la microhistoria, ¿no? Es un diario, me decías tú, sobre situaciones que a diario o que te ocurrieron en Venezuela, observabas en Venezuela. Intento contar una época, y una época va desde cómo se vive una ciudad en guerra hasta cómo es viajar a una comuna, a cómo es una comuna, a cómo se entrenan los campesinos en una milicia bolivariana, a cómo se hace un decriptaje de cuando viene un golpe de Estado, por dónde va a venir, a cómo se analiza el rol de los medios de comunicación, a qué piensa uno en la noche cuando vio a una persona linchada enfrente suyo por ser chavista y piensa, hubiera podido ser yo. Bueno, todo eso es parte de la época, ¿no? Y también las alegrías y un domingo de cierta tregua ir a la playa con unos amigos, eso conforma un momento histórico que intento hilvanar para que quien lea pueda entrar a todos los niveles de las pasiones de Venezuela. Y en este caso quien escribe usa la forma de diario justamente para que el yo esté implicado. Yo no soy alguien que cuenta desde afuera sin implicancia. O sea, en lo que sucede en Venezuela, en el destino del chavismo, está nuestro destino común. Entonces, uno no puede hacer ese ejercicio para mí falso de periodista o sociólogo de estoy por fuera de las partes en conflicto y yo analizo sin interés, ¿no? O sea, si el fuego quema, uno se va a quemar con el fuego. Y es una forma ética de plantearse en un conflicto. Bien. Bueno, Marco, muchas gracias. Ha sido muy interesante hablar contigo, conocer de primera mano lo que pasa en ese país hermano, al que tanto le debemos desde la época de la independencia hasta ahora. Así que ha sido un gusto hablar contigo, compañero. Hasta la victoria. Siempre. Y espero que sigamos en contacto. Gracias. Muchas gracias.